¿Qué tal? Buenas noches, gracias Pablo. Bueno, bienvenido a todos los que están participando de esta webinar. Bueno, les comento que nosotros vamos a estar compartiendo un poco de datos sobre la bioregeneración de suelos, ¿no? Hoy en día estamos hablando constantemente eh, de los cultivos, los problemas de producción, los problemas de manejo de suelo, las compactaciones, los problemas de infiltración y retención de agua. Entonces, todo esto es un paquete de situaciones de los cuales, bueno, vamos a tratar de poner blanco sobre negro para poder entender cuál es la base de toda esta problemática que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Todo esto tiene un origen en una condición que hemos obviado en toda esta evolución desde la Revolución Verde hasta hoy en día. Lo que hemos obviado es que nosotros estamos trabajando con seres vivos. Por ejemplo, nuestro cultivo, lo que implantamos, es un ser vivo, más allá de que perdemos ese concepto, ¿sí?, biológico. Y trabajando sobre lo agronómico, apuntando a todo lo que es el manejo de agronómico, todo lo que es la complejidad que nos está llevando a hoy en día para poder producir. Pero hay un elemento que tenemos que tener en cuenta que es fundamental. Tenemos que conjugar la biología con la agronomía, ¿sí? Y acá en la imagen ustedes están viendo cuatro compuestos que determinan algo que es el rendimiento final, ¿no? El tipo de cultivo, el clima donde estamos trabajando con las variabilidades y las dificultades que nos puede ofrecer lo imponderable, ¿sí? Pero acá hay dos elementos que son fundamentales, el bioambiente. Aquí llamamos bioambiente cada suelo, ¿sí?, tiene características especiales desde lo físico y químico, pero esas características especiales desde lo físico y químico tienen una base biológica, porque la carga biológica es la que es marcadora de los resultados finales, porque los que solubilizan nutrientes, en definitiva, son los microorganismos. La carga biológica no está compuesta solamente por microorganismos, bacterias, hongos, sino también las raíces, macrofauna, microfauna. Todo esto conforma una cadena trófica muy especial en el suelo, que nos permite a nosotros poder determinar qué tipo de manejo podemos hacer con lo que tenemos. Cada suelo tiene un elemento que acá, por ejemplo, lo anterior lo pasamos a carga biológica, ¿sí? Bioambiente. Pero hay un componente que si nosotros logramos recuperar, que es lo que hemos perdido por los altísimos índices de compactación que tenemos en los suelos a nivel país, a nivel mundial, es la respiración de suelo. Si nosotros tomamos la respiración de suelo como un elemento fundamental para poder tener en cuenta una carga biológica sana, una carga biológica potencialmente eh, discúlpenme, buscando la palabra, uno se encuentra con que la potencialidad de la que yo les estoy hablando es la que determina la nutrición. Al tener una respiración de suelo, un bioambiente bien definido, la carga biológica de ese bioambiente totalmente disponible y activa, logramos nutrición, una nutrición natural, con una presión osmótica básica que le permite a la planta poder tener nutrición y sanidad al mismo tiempo, y al no tener tanto estrés para poder nutrirse y tanta competencia en el ambiente para poderse nutrir, ¿qué es lo que logramos? Un cultivo totalmente sano y en condiciones de enfrentar cualquier alteración que le produzca un estrés biótico o abiótico. Siendo que el estrés, nosotros estamos hablando constantemente de estrés por qué causas, ¿sí? El estrés por falta de humedad en el suelo, el estrés de las épocas de sequía, pero también tenemos que hablar que uno de los mayores factores de estrés en lo que estamos implantando es la compactación. Vuelvo a lo mismo y relacionemos estrés, compactación. Y la compactación que nos hace, en la gráfica podemos ver la falta de infiltración, que es en la gráfica de la granulometría que están viendo a la derecha. A la izquierda no hace falta contarles mucho, porque todos estamos sabiendo cómo tendríamos que tener la composición del suelo. Pero esta composición, que es la ideal,
¿sí? La que necesitamos para poder tener un buen manejo del suelo y una muy buena producción, es la que la estamos perdiendo por los problemas de compactación. En los problemas de compactación no tenemos capacidad de infiltración y tenemos la pérdida de oxígeno y el déficit de ingreso de oxígeno. Por eso hablamos mucho de lo que es el intercambio gaseoso suelo-atmósfera. Pero si tenemos en cuenta el tema, este planteo que estamos teniendo con el tema de compactación, tenemos un exceso, ¿sí?, de escorrentía en superficie. Más de una vez vamos al campo y ven, el productor nos dice, no, este es un tablón. Nunca es un tablón. Siempre hay macro y micro relieve. Siempre hay pérdida de lo que llamamos el sustrato superior. El otro día salió un artículo muy bueno en el cual se hablaba de que la pérdida de un centímetro de suelo en un metro cuadrado equivalía en el tiempo a $200 de pérdida por metro cuadrado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, Hablábamos anteriormente de lo que es el tema de la biología. La biología comprendida y bien manejada en suelos, ¿sí? Que en definitiva es lo que nos da a nosotros el potencial para poder producir. Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, lo que implantamos y el resultado de lo que implantamos es un accidente de cómo está el suelo. Entonces, hablábamos de bioambientes, el macro y microfaunas de suelo, el tema de la infiltración de los déficits de infiltración en suelo. ¿Por qué? Por compactación. Pero hablamos de déficit de infiltración, pero también no mencionamos comúnmente los déficits de incorporación de aire en el suelo. O sea, si tenemos déficit de incorporación de aire en el suelo, tenemos roto el sistema de suelo-atmósfera. Entonces, por consecuencia, vuelvo a lo mismo, no tenemos incorporación de agua en suelo, no tenemos buena retención. Nos llueven 100 milímetros ¿qué ingresan? 80, 60 milímetros, 50 milímetros de los 100, siendo que en un suelo bien manejado, con la porosidad con los agregados necesarios, la porosidad debida, tendríamos que 80 milímetros de agua en suelo y 20 en escorrentía. Entonces, hay algo que nos está fallando. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos hablando, volvemos a lo mismo, el intercambio gaseoso suelo-atmósfera es tremendamente necesario y tenemos que recuperarlo porque es lo que permite que aumente la actividad biológica, que aumente la disponibilidad de nutrientes bloqueados y por sobre todo, ¿sí?, mejorar los niveles de carbono en suelo. Al mejorar, fíjense que está todo entrelazado, ¿sí? Si nos damos cuenta, es un ecosistema propio el suelo. El suelo tiene un propio ecosistema que si logramos, o sea, los suelos que ya están deteriorados, nunca vamos a lograr recuperar el 100% de su calidad genética. Nunca. Lo que podemos acercarnos a un 80%. ¿Por qué? Porque hemos roto todo un sistema y hemos perdido individuos que intervienen en ese sistema y lo que estamos tratando de hacer es recuperar la población para poder tener un sistema medianamente sano que nos permita seguir trabajando en el tiempo y en el lapso de una serie de campañas que comúnmente nosotros estamos trabajando en un lapso de 3 campañas, estamos recuperando una muy buena calidad de suelo, a llegar al punto en el cual podemos decir que nuestro suelo está haciendo un muy buen intercambio gaseoso sobre la atmósfera, con retención de CO2, con emisión de oxígeno, con el interviniente. Hablamos siempre del intercambio sobre la atmósfera, pero nos olvidamos de que el potenciador de ese intercambio también es lo implantado, es la planta. Entonces es un sistema suelo, planta, atmósfera que tenemos que sostener en el tiempo para que todos estos microorganismos y bacterias y hongos y macro y microfauna que estamos mencionando en la base de la imagen puedan entrar en actividad y puedan lograr recuperar lo que les decía antes. El intercambio gaseoso, suelo, atmósfera. Mejorar la capacidad de infiltración, mejorar la capacidad de retención de agua, aumentar la materia orgánica, que la única forma de que aumente la materia orgánica en suelo es con incorporación de oxígeno en suelo. ¿Por qué? Porque la microfauna que tenemos en suelo, que son las bacterias y la microfauna en general, y la macrofauna respiran.
necesitamos tener ese oxígeno ahí abajo. Tenemos de repente los anaeróbicos, que comúnmente se dice que no necesitan oxígeno, pero no es así, porque cuando metemos urea, los anaeróbicos de repente rompen la molécula y se consumen el oxígeno de la urea. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con todo el plan con el que estamos trabajando? Llegamos a un punto muerto en donde nos quedamos sin la herramienta principal, que es la materia orgánica, discúlpenme, que es la carga biológica que hay en el suelo. Nosotros hablamos mucho de lo que es la materia orgánica, que estamos yendo hacia ese tema, y tenemos tres tipos de materia orgánica: activas, de oxidación lenta, y las pasivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hoy tenemos que tener respuesta, ¿sí? Y los niveles de oxidación de la materia orgánica se logran por medio de ¿qué? Por medio de los microorganismos. Y el oxígeno es el que permite una mejor y mayor velocidad de oxidación, que es lo que nos permitiría a nosotros poder aumentar la carga biológica año a año para poder lograr estabilizarla en un periodo de tiempo determinado. Todo esto depende de qué, de la característica de cada suelo, porque estamos hablando en general, pero cada suelo tiene una característica específica, tiene una carga biológica específica, que es la que tenemos que tratar de entender. Más allá de que manejamos muy bien lo físico, manejamos muy bien lo químico, en análisis de parte por millón, pero no terminamos de entender cuál es la interrelación que tenemos entre una cosa y la otra para lograr un fin bien determinado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de reconstruir fertilidad. La reconstrucción de la fertilidad, ¿por dónde va? Permitir que la carga biológica en sí, macro, microfauna, microorganismos, bacterias y hongos, intercambien y entrelacen trabajo, porque, por ejemplo, si nosotros potenciamos, por ejemplo, uno de los datos que tenemos ahí, el fósforo, si nosotros potenciamos el fósforo, ¿qué es lo que logramos? Disculpadme, los solubilizadores de fósforo, ¿qué logramos? Un un consumo del, del insumo por la planta de una forma armónica. Van a decir, este está loco. ¿Por qué de una forma armónica? Porque lo implantado, la planta, a ver, la naturaleza es muy sabia, ¿sí? No se va a consumir todo el fósforo de golpe. Va a consumir exclusivamente lo que necesita la planta para poder lograr su mandato genético, la planta. ¿Y cuál es el mandato genético de una planta? Es germinar, desarrollarse, florecer, tener fruto. Ese es el mandato genético. Lo que nosotros tenemos que lograr es que se cumpla ese mandato genético. Para eso tenemos una información, una pila de informaciones que usamos prácticamente todo, que es el tema de humedad, el tema de cuántas partes por millón de cada compuesto tenemos en suelo, medimos por un lado la materia orgánica, medimos por el otro lado índice de compactación, medimos por el otro lado, por ejemplo, eh, los básicos, los nutricionales básicos. O sea, tenemos muchísima información. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo la entrelazamos la información? Para saber y entender el por qué sucede tal o cual cosa dentro del lote. Y para poder entender que, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿Sí? Están viendo lotes, es el mismo lote, donde nosotros hemos determinado los diferentes bioambientes que hay en ese lote para poder tratarlos de manera individual, para poder llegar a un dato concreto y a una dosificación concreta de lo que vayamos a hacer, lo que nosotros llamamos plan de manejo. Entonces, de esa forma que logramos potenciar cada bioambiente para obtener el rendimiento máximo. ¿Y por qué hablo de plan de manejo? Porque todos los suelos, indefectiblemente, tienen esto, ¿sí? Y en nuestro plan de manejo, ¿por dónde pasa? Tiene que pasar por potenciar estos bichitos que ustedes están viendo ahí, estos hongos patógenos y benéficos. Pero ¿qué es lo que pasa? Me van a decir, ustedes deben pensar, este es loco con el tema de los patógenos. También en suelo, sí. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? La armonía en el suelo. Cuando hay armonía en el suelo, no hay ataque patogénico. ¿Por qué? Porque si hay armonía en el suelo, la planta se encuentra en muy buen estado de nutricional y sanitario. Y empezamos a tener elementos como la trofobiosis,
¿sí? Si ponemos en valor el tema de la trofobiosis, ¿qué es lo que logramos entender nosotros? Esto que ustedes están viendo acá. En la imagen uno, que es la de la izquierda arriba, ¿qué es lo que ven? Ven un suelo totalmente compactado bajo microscopio. Después ven tratamientos que fuimos haciendo, en total es una secuencia de 6 imágenes de 2 años de trabajo, en donde logramos la decompactación completa y ¿cómo se llama? El aumento de la carga del carbono en suelo, con aporte de carbono, ¿sí? Más la potencialidad del carbono que se genera propio en suelo. Que hoy en día hay muchos estudios sobre el carbono en suelo que hablan de que no se puede recuperar, en general, no se puede recuperar, lo máximo que se puede hacer es mantener lo que se tiene. Por eso nosotros hablábamos y planteamos que para la regeneración biológica de un suelo y construir fertilidad tenemos que hacer aporte de carbono 100% disponible, que es lo que necesitamos para que podamos mejorar las condiciones con las que estamos trabajando. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A la necesidad de poder empezar a ver el suelo de una forma diferente. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos de ambientes, ¿sí? Desde la agronomía. Y hablamos de ambientes de loma media, loma y bajo. ¿Sí? De repente hablamos de un bajo salado, un bajo dulce, una loma arenosa. Pero hablamos de lo físico. Nosotros tenemos que empezar a comprender y tenemos que empezar a hablar de la conjunción, como dije al principio, de la biología. Lo biológico es fundamental y es lo que nos va a determinar nosotros la proyección de futuro como productores, como agrónomos, como biólogos, tenemos que conjugar todo esto para poder obtener un elemento que es fundamental: recuperar la respiración suelo-atmósfera, recuperar la capacidad de infiltración y empezar a evitar la pérdida de suelo eh, por escorrentías, por erosión eólica y por el mal manejo de los suelos. Entonces, si establecemos este nuevo paradigma, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el suelo trabaje para nosotros y a nuestro favor. Vamos a reducir aportes, vamos a reducir insumos, vamos a tener mejor calidad y por sobre todo, si empezamos a comprender que el genoma de suelo marca una característica para cada tipo de suelo en cada región del país, tenemos que comprender que al suelo tenemos que manejar dentro de esa condición genómica para lograr un resultado final. ¿Y cuál es? Que el suelo nos va a permitir a nosotros llegar hasta una capacidad de producción. Si logramos eso, llegar a esa capacidad de producción, logramos llegar a lo óptimo que nos puede dar el suelo. Más allá de eso, es generar estrés. Más allá de eso, es generar un deterioro acelerado y una pérdida de la capacidad de producción. Les agradezco, bueno, y a disposición, y cuando quieran, estamos con ustedes. Gracias.